pero más del 80% de los casos a nivel internacional y local es una brecha humana. Y aquí alguien con acceso legítimo. Pero no es la primera vez. Hace un par de años quizás se decía que había un funcionario del Ministerio de Educación que se habían quedado con los usuarios y los passwords y cambiaban las notas. Un gusto en escucharte a ti, Nicolás, y además recordar lo que nos enseñó un maestro mutuo, ¿no? Hay que ser voz de los que no tienen voz y así todo el resto de la gente opine lo contrario. Si uno tiene algo que decir, hay que decirlo, ¿no? El hermano Alberto lo decía siempre. Alberto, el cura, nosotros estuvimos en el colegio La Salle, el hermano Alberto, fíjate, se refería a eso de la voz de los que no, él era un antiabortista feroz, tocaba el tema del aborto y no podía sentarse, se paraba, levantaba los brazos, gritaba y nos decía siempre con respecto al tema del aborto, pero que vale para todo en la vida, ¿no, Eric? Eso lo hemos aprendido. Así es. Ustedes tienen que ser la voz de esos que no la tienen, que son lo que él decía, ¿no? ¿No? Es decir, pero nos marcó en ese y en muchos otros sentidos, ¿no? Nos enseñó lo que era la ética en la vida, ¿no? Antes que tiene que ver cualquier... mucho con el tema que vamos a hablar sobre seguridad de la información y la ética de los funcionarios públicos cuidando la información de los ciudadanos. Ahora, Eric, ¿qué es primero lo que ha pasado? ¿Por qué no describimos primero lo que ha ocurrido? ¿No? A ver, la situación es bastante sencilla de entender. La base de datos central de la ciudadanía se encuentra en la RENIEC, es por un mandato de ley que nosotros le entregamos los datos y que ellos además lo van acumulando. Como cualquier base de datos, es una base de datos que puede tener vulnerabilidades. El Estado peruano, hace ya más de casi 15 años, un poco más, comenzó a establecer que las entidades públicas deben de tener un estándar de seguridad de la información, que es el ISO 27001, y otros estándares más. RENIEC lo ha venido cumpliendo en una diversidad de tiempo, pero el parte del control no es solamente evitar que penetre en tu sistema. Imagínate que estás en un edificio, es que no entren al edificio, sino también que las personas que ya estaban dentro del edificio o aquellas que tienen lícitamente un acceso tampoco puedan malutilizar o llevarse la información. Aparentemente, de acuerdo a la información que ha brindado la misma RENIEC, en este último caso, y quiero ser muy concreto en este último caso, algún funcionario que tenía un acceso legítimo en el MININTER, en el Ministerio del Interior, tuvo el acceso y comenzó a scrapear los datos, es decir, a bajarse los datos, acumularlos y luego llevarse la base de datos, divulgarla en algunos casos en la dark web o otros que pudiera ser Wilson o similares. El Ministerio del Interior dijo, no ha habido una vulneración de seguridad de la información y aquí comete un primer error. El hecho de que sea un individuo y no una herramienta técnica no quita que sea un problema de seguridad de la información. Ambos son igual de responsables e importantes de tener. Pero más del 80% de los casos a nivel internacional y local es una brecha humana. Y aquí alguien con acceso legítimo. Pero no es la primera vez. Hace un par de años quizás se decía que había un funcionario del Ministerio de Educación que se habían quedado con los usuarios y los passwords y cambiaban las notas. Hace 11 años atrás, si te acuerdas lo de Dini Leaks, que fue además por el cual la Dini tuvo que ser reformada, cayó un premier en su momento, eran que tenían accesos legítimos a RENIEC, a SUNAR, y lo que estaban haciendo era seguimiento de opositores, inclusive de la misma vicepresidenta de ese momento. Es decir, este fenómeno de la seguridad de la información ya no es un tema menor, añadido que en el caso de RENIEC son datos personales que pueden llegar a ser algunos datos sensibles como la huella, la imagen personal, que son datos sensibles. Claro, pero acá lo que ha pasado, se supone, es que hay un hacker que está ofreciendo a la venta, ¿no es cierto?, información, fotografías, dice, de 25 millones de personas, y lo que se ha detectado es que la fuente ha sido un empleado del Ministerio del Interior a quien RENIEC, es decir, RENIEC le entregaba la información, ¿no es cierto?, al Ministerio del Interior, y esta persona, haciendo un mal uso, parece que ha negociado esto. Ahora, el problema es, ¿qué otra información? Porque se supone que la información que RENIEC le transfiere al Ministerio incluye no solamente nombres, relaciones familiares, sino además direcciones y no sé qué otro dato más, los que constan en la ficha de inscripción en RENIEC, ¿no? Has hecho algo muy claro. RENIEC no transfiere los datos. O sea, no es que al funcionario recibe un paquete, un lote de la base de datos RENIEC.
Lo que Claro, recibe es un acceso, un acceso. usuario y password. Este acceso legítimo le permite ver todo lo que tú estás indicando. Pueden ver la firma, ver la huella dactilar, ver la imagen, ver quiénes fueron sus padres y pueden tomarse esta información mal utilizada en una suplantación de identidad, por ejemplo. Claro. Lo que ha hecho entonces este funcionario es acceder y comenzar a acceder uno por uno e ir bajando las imágenes. Este sistema que es un scrapping, ir buscando o chapando lo que encuentras en la red, debió haber levantado ciertas alertas. Oye, tengo un usuario que es un usuario que normalmente usa 100 búsquedas al mes y va a 1 millón en menos de una semana. Ese tipo de alertas son controles mejorados que tiene que tener RENIEC. Al mismo tiempo, el Mininter tiene que saber a quién le está entregando los datos, porque tiene una responsabilidad. En el Perú, hace 15 años, más o menos, se hizo la ley de datos personales. Acaba de salir el 30 de marzo, entrar en vigencia el nuevo reglamento, un reglamento modernizado que dice que si en 48 horas, desde que tú te enteras que hay una brecha, tienes que declarar que tienes la brecha porque si no tienes responsabilidad funcional con una multisanción. Va a ser súper importante ver qué es lo que hace la autoridad de datos personales en este caso, que es una entidad pública, que tiene que determinarse las responsabilidades. Y no se pueden escapar diciendo, no es un problema de hacking. Ok, no será un problema de hacking, pero sí es un problema de datos personales y de vulneración a normativa obligatoria en seguridad de la información que tiene el Estado peruano hace, como repito, más de 15 años. Claro, ahora, el tema es que RENIEC y legítimamente le ha cortado al Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, el acceso a las bases de datos de RENIEC hasta que no le den la garantía de que tienen un control, ¿no? Pero es ilógico, el control no tiene que estar en el Ministerio, tiene que estar en RENIEC. Si alguien puede saber cuántas personas hacen búsqueda, no es el Ministerio del Interior, es RENIEC quien hace control a través de sus propios sistemas de monitoreo. Es como un sistema en el cual tú le das acceso a alguien y eres tú quien está viendo si usa poco o mucho. Si le trasladan a RENIEC, perdón, le trasladan al Mininter la responsabilidad, salvo que Mininter tenga una persona al costado de cada usuario viendo cuántos hicieron, no va a poder tener mayor control. Quien sí lo tiene es absolutamente el RENIEC.